10 de la mañana con 10 minutos. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Bienvenidos a Radio Exitosa 95.5 FM. Bueno, el ambiente político empieza a alborotarse un poco. Muchos creían equívocamente que luego de concedidas las facultades, la situación entre el gobierno y la oposición iba a ser después una suerte de pax romana, ¿no? Lo cierto es que hay una oposición dura, mayoritaria, y va a ejercer su poder, sin duda. Ahora, el primer ministro en la mira parece ser Jaime Saavedra, ministro de Educación. A propósito de los problemas ocurridos en la organización de los Juegos Panamericanos, se han enfilado las baterías en contra suya. Hay quienes quieren ver en eso más bien un intento de bajarse la ley universitaria y usando como pretexto el tema de los Juegos Panamericanos. Lo cierto es que algunos congresistas han solicitado la interpelación al ministro Saavedra y ha sorprendido, hay que decirlo con claridad, que el congresista del oficialismo, Juan Cheput, también haya metido su golpe. Le haya metido su golpe al ministro Saavedra, conminándolo a salir pues a explicar las cosas y no a escudarse en el sector de la prensa amiga que tiene sin duda y que lo respalda. Vamos a conversar con Juan Cheput de ese tema y por supuesto de muchos otros más vinculados a la coyuntura política. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Juan Carlos, muy buena introducción. A ver, bueno, lo has pechado. Bueno, un poquito, digamos. Lo que sucede es que se estaba generando pues una especie de embalse, porque el ministro había sido citado en varias oportunidades al Congreso y lamentablemente no había tenido tiempo para asistir, ¿no? Entonces yo notaba que algunos columnistas, seguramente con buena fe, hablaban en nombre de él, o sin que él se enterara de repente, ¿no? Y eso que generaba, que la percepción de que no quería dar la cara se incrementara. Entonces ayer dije que sería bueno que él se presentara al del Congreso, parece que ha reflexionado en horas del día y ahora va a acudir, lo cual me parece perfecto. Pues el Congreso es la instancia en donde se tienen que dar explicaciones y un ministro es un actor político y cuando suceden ese tipo de cosas tiene que tener y tomar conciencia que si no va, pues simplemente la crisis empieza a afectar al gobierno en su conjunto. Claro. Pues se llega ya a la figura de la ¿Y en general lo decías o exclusivamente por el tema de los Panamericanos? No, yo hablaba en general porque él había sido citado a diversas comisiones y no había podido acudir, había argumentado que tenía problemas de agenda, lo cual es cierto, no tengo por qué dudar de él, pero genera pues esta sensación de que no se quiere dar la cara, que no se quiere explicar, que no se quiere dar razones al Congreso, y eso en un gobierno que ha demostrado que quiere tener buenas relaciones con el Parlamento, en el cual hay ministros que han acudido en más de una oportunidad a las comisiones respectivas, pues él se convertía en una especie de elemento extraño. Entonces, que haya recapacitado y ahora esté yendo a los medios de comunicación y que vaya al Congreso me parece saludable. Eso es lo que debería haber hecho en primer instante. ¿Y debería ir a hablar solamente de los Juegos Panamericanos o también de la ley universitaria? De todo. Es un tema que todavía está en el candelero. El tema de la ley universitaria yo creo que es un pretexto que utilizan algunos de sus amigos para decir el tema de fondo es el de la ley universitaria. Yo he defendido la ley universitaria, creo en la ley universitaria y voy a hacer lo que sea. ¿A pie juntillas? ¿Tal cual está? Hay algunas cosas que se tienen que cambiar, en las cuales estoy de desacuerdo, pero no alteran el fondo y la forma, el contenido general del asunto, que es el de ejercer una mayor presencia en términos de normatividad en relación al manejo de las universidades públicas y privadas. Soy crítico, pues desde mi punto de vista la convierten en la gran ley, ¿no? Y sin embargo nada cambió en las universidades privadas. O sea, ¿dónde ha estado la batalla de todos aquellos que hoy defienden la ley universitaria cuando al final ha primado lo que exigía la universidad privada, que es que se elijan a las autoridades según sus estatutos? Todas las universidades privadas pueden reelegir a sus autoridades según sus estatutos si hay rectores que tienen más de 20 años, como por ejemplo el rector de la Universidad Ricardo Palma. Entonces, todos esos que dicen que la ley universitaria es la gran maravilla, que no debe cambiar, demuestran o que no han leído la ley, o que son irresponsables, o que convierten en una gran ley lo que necesita un montón de ajustes para realmente porque al final, como fórmula de transacción, pues cede y retiran todos los manejos vinculados. Yo creo que ahí los opinólogos... Y se dedican solo a la universidad pública, ¿no? Los opinólogos salen y dicen, la ley, se quieren tumbar la ley. ¿En qué parte de la ley se dice con claridad de que las autoridades universitarias, que es el gran problema, no se pueden reelegir indefinidamente? ¿En qué parte de la ley hay un control efectivo en materia de calidad de las universidades privadas? En ninguna. Entonces, simplemente defienden por defender o se convierten en personas afanosas, ¿no? Que sin saber el contenido y sin tener ni el mínimo de conocimiento de lo académico. Ahora, ¿y qué está representando Saavedra? Algo está representando políticamente para que genere esa adhesión
significativa, ¿no? Yo creo que hay logros interesantes en materia educativa. Es el último reducto caviar. Bueno, es el residuo del gobierno anterior. Alguien me decía que las ONGs están vacías porque todo el mundo está en algunos ministerios, ¿no? Entonces, no sé en qué ministerio será. Pero en todo caso, yo creo que cuando hay esa defensa a priori de cosas sin sentido, pues lleva ese tipo de especulaciones. Ahora, no niego, y me parece bien, que el ministro tenga logros efectivos en lo que se refiere a educación primaria y secundaria. Pero sería bueno que los detallara para que satisfaga a la representación nacional y a la opinión pública en general, ¿no? Sí creo de que en materia de educación superior hay mucho por hacer y ese es el principal drama y para eso estamos los políticos. O sea, ¿tú no estarías en contra eventualmente de una discusión sobre la ley universitaria? En absoluto, pero que se discuta sobre la base de lo ya existente sin retrocesos y más bien para tener eso de línea de base para seguir avanzando hacia adelante. Lo que critico es que salen un montón de personas a decir se quieren tumbar al ministro porque quieren que la ley universitaria también de paso, ¿no? Ese es el pretexto. Claro. Cuando la ley universitaria actual no ha cambiado nada en las universidades privadas, absolutamente nada. Todos los que dicen las universidades de negocios se acabaron, ¿en qué? No, ¿En qué? no, están tocadas, nadie las ha tocado. O sea, es una farsa lo que hablan, ¿no? Y defienden simplemente porque no sé quién les ha encargado que defiendan y no van al fondo del asunto. Ahora, a mí no me temorizan por si acaso los paginazos, ¿no? Yo no soy de esos políticos que tiemblan con un paginazo, con un Twitter, ¿no? Yo tengo una posición clara que es mejorar la educación. Y mejorar la educación significa ser crítico. Y ser crítico es bueno en un país donde el amiguismo hace que uno critique al enemigo y adule al amigo. Y el papel de la además política... en este caso yo creo que no te falta razón cuando dices que el ministro Saavedra debería exponerse más. Por supuesto. Si él es la voz visible de la reforma universitaria o la llamada reforma universitaria, pues que la defienda. Así es, y no utilizar a Daniel Mora o a otras personas porque parece un actor político. Y él es el que tiene que conquistar a la opinión pública en los asuntos positivos y negativos de la ley. Y nosotros como congresistas nos corresponde poner los reflectores en aquellos elementos que siendo conflictivos o siendo importantes merecen tener protagonismo en la discusión política. En la discusión Ahora, y respecto a los panamericanos, yo hoy sí hablo... ¿cabe una interpelación? No, yo creo que la interpelación es un evento exagerado. La interpelación, así sea a un ministro, por extensión genera una crisis política, claro. Siempre. Porque significa que vas en contra de la voluntad de un presidente y de un premier de mantener a un ministro. Entonces, los ministros tienen que ser conscientes que su persistencia en no acudir al Parlamento puede llevar a estos extremos y generar, por esta falta de sintonía con lo político, generarle una crisis al gobierno. Entonces, por eso tú habrás visto en tu larga vida periodística que muchas veces, por ejemplo, Javier Silva Ruete era un maestro en eso. Se venía una interpelación a Economía y se presentaba esa misma tarde en el Congreso a explicar. No, uno se adelanta como ministro a la explicación para no llegar a la figura de la interpelación. Entonces yo creo que las visitas que va a hacer el ministro en los próximos días a algunas comisiones del Congreso son 3 comisiones, creo, a las que va a ir, ¿no? A educación, a presupuesto y a cultura. Lo cual me parece bien para que de esa manera rinda satisfacciones. No creo yo que la figura de la interpelación sea necesaria, me parece que es una exageración, si bien es cierto pueden tener los votos, me parece de que no es el momento, la oportunidad, ni siquiera existen los elementos de juicio necesarios como para sustentar una interpelación. De otro lado, ¿no crees que esa interpelación ya está firmada? Puede ser, porque puede ser una decisión política y es parte del control político, pero me parece exagerado. Y en algunos actores políticos no nos olvidemos que hasta por no saber el precio de las menestras te interpelaban. Yo espero que no se esté volviendo esa época. Acá, si el ministro ha decidido acudir a presupuesto, a cultura y educación, y son las instancias en las cuales él puede dar algún tipo de explicación, pues que lo haga. Llegar a una figura de la interpelación a 2 meses del gobierno me parece exagerado, sin sentido e inoportuno. Ya, pero ¿lo ves posible? O sea, ¿ves en el fujimorismo ese ánimo? Básicamente, el APRA sí ha dicho claramente que se lo quiere bajar. Claro, pero lo que sucede es que lo que van a decir son los fujimoristas. Mira, se necesitan 28 votos, 25 votos, entonces los tienen, de hecho que los tienen para la figura de la interpelación. Existe un buen pretexto, que es el de los panamericanos. Ahí también hay que entender que ha habido un silencio sísmico en estos 3 años, de no hablar nada. Ese silencio sísmico obviamente genera estas consecuencias, ¿no? Que empiecen a pedir una interpelación cuando se ha tenido que dar explicaciones en estos 3 años. O sea, uno está viviendo las consecuencias de su silencio. Ahora, pero si sale el ministro Saavedra, no sería el fin del mundo. Yo no, mira, yo espero que continúe en la medida que sea voluntad del presidente de la República y obviamente con el... Ha salido a respaldarlo, ¿no? Bueno, era inevitable que salga a respaldarlo. Yo no podría ir en contra de la decisión presidencial ni aventurarme
a una respuesta de ese tipo, pues podría significar que estoy avalando algún tipo de salida, ¿no? Ni lo avalo, ni me siento yo en capacidad de pedir su salida. Yo creo que por ahí no ve el asunto. Yo creo que él goza del apoyo del presidente de la República, y yo también, obviamente, si el presidente de la República le ha brindado su apoyo y confianza, pues estamos para apoyarlo, ¿no? Ahora, esta concesión de facultades, a tu juicio, marca un derrotero a futuro respecto de la conducta del fujimorismo como bancada opositora, o no necesariamente, y pueden salirse del carril y eventualmente, por ejemplo, interpelar efectivamente y censurar a un ministro? La política es conflicto, y es conflicto permanente. Entonces no confundamos el momento en el cual se dio la delegación de facultades con lo que va a venir en el Congreso, que es parte. Estamos entrando más bien ahora a un periodo normal. Claro. Lo que ha habido es excepcional, lo de ahora es normal. ¿Y por qué excepcional? Porque si uno pide delegación de facultades, y eso me pareció muy bien de parte del gobierno, al iniciarse con un apoyo mayoritario de la opinión pública, en condiciones en la cual lo único que le queda al Congreso es otorgar, no hay por qué asombrarse de las declaraciones de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, cuando dice: no se sorprendan si nos tomamos algún decreto legislativo, porque para eso está la función de control político. Y por otro lado, nos olvidamos que ese es una especie de ritual. ¿Por qué un ritual? Porque todos los presidentes del Congreso, una vez que delegan facultades, como que sienten que han perdido algo, claro, al prescindir de una facultad del Congreso, que es la de legislar, pues a continuación dicen: por si acaso nosotros podemos ejercer el control político, no es un cheque en blanco y podemos tumbarnos algún decreto legislativo. Es decir, ahora sí estamos entrando en el terreno de la normalidad. ¿Y esa normalidad cómo la avisoras, digamos? Bueno, como con una presión cada vez más fuerte del fujimorismo, que ellos pueden tener los votos y la batalla va a ser por los argumentos, con un partido aprista que también va a querer hacer sentir su presencia, y que en el año 2017, siendo preelectoral, va a ser mucho más fuerte, pues ese es uno de los problemas que tiene este gobierno, a diferencia de otros. Claro, que el desgaste que de manera natural llega a mitad de gobierno va a coincidir con un periodo electoral. Entonces le incremente esa carga de desgaste, y para eso tenemos que estar preparados. Pero yo creo que en la bancada de Peruanos por el Cambio hay gente con oficio político dispuesta a dar la batalla política. Entonces, ahora sí es donde viene lo interesante. Además, todo esto ya está medio aburrido. Sí, pues. Entonces, no hay titulares ya. Entonces, es importante empezar ya a discutir en base a... No, a mí me parece saludable el talante con el cual evalúas los hechos políticos, porque sí... Claro, los medios nos encanta exagerar las cosas, pero lo cierto es que interpelar a un ministro o eventualmente derogar un decreto legislativo no es el fin del mundo, pues. Así es. Esa es la moneda común por la cual vamos a tener que transitar estos 5 años. Claro, y aún más, son las cosas, esta suerte de encontronazos son los que te permiten mejorar, te obligan a mejorar. Lo que ha pasado con las facultades me parece extraordinario. Así es, mira. Si nosotros miramos en perspectiva, y la historia política cuando mira hacia atrás va a ver que fue un periodo en el cual, de manera inusual, pero para bien del país, los ministros fueron cerca de 4 veces por comisión. O sea, en algunas oportunidades visitaban a la misma comisión en la mañana y en la tarde, y al día siguiente han trabajado sábado y domingo. Ha sido un aspecto realmente sorprendente, pero que creo que va a significar algo en el 2021. El Perú se va a acostumbrar a votar cruzado. Es decir, va a votar a un partido para el Parlamento. Que 15 años de democracia no han pasado en vano. Así es, mira. O sea, de la madurez política demostrada en este proceso, yo creo que es significativo. Es un acto republicano extraordinario. Y va a quedar grabado en la opinión pública el hecho de que es importante que un gobierno no tenga mayoría absoluta. Porque si tuviéramos mayoría absoluta, como lo tuvo Toledo, como lo tuvo García en su alianza con el fujimorismo, lo tuvo Ollantumala en alianza con Perú Posible, pues simplemente los ministros no hubieran ido a ninguna comisión, no se tenía que convencer a nadie, claro, y simplemente se decretaba la delegación de facultades y no pasaba nada, ¿no? Entonces, y simplemente para hacer la finta te demorabas una semana, que estás discutiendo, cuando ya estaba firmado el proyecto de aprobación de facultades. Ahora no, ha tenido que haber un convencimiento, se ha cedido en algunas cosas, ha salido un mejor producto, ahora viene la etapa del control político, y nosotros en Peruanos por el Cambio creemos que en la batalla de los argumentos podremos ser menos, pero tenemos posibilidad de convencer a la oposición, se puede llegar a buenos acuerdos. Ahora, de hecho, la Federación de Facultades es importante, pero muchos no cuestionamos, pero sí ponemos entre paréntesis el hecho de que el mensaje presidencial, que había puesto especial énfasis en sectores como educación, salud pública, en general apuntando a grandes reformas institucionales, como que ha
perdido fuste, ¿no? Como que en el propio planteamiento presupuestal no se refleja ninguno de los intereses prioritarios señalados por PPK. Bueno, Salud y educación no aumenta su presupuesto significativamente. Vamos a ver qué reformas recién a partir del 2017, no, 2018. Lo que sucede es que en estos momentos se tiene 100 para gastar, por decir, en algunas cosas que ya no van a ser necesarias para el próximo año. Entonces, teniendo 100, vas a poder hacer más porque vas a tener mayor disponibilidad de recursos, sobre todo para infraestructura. Hoy en día no olvidemos que con este gobierno se ha incrementado el gasto corriente de manera impresionante, es decir, planillas. En el sector salud es dramático. Nos han enganchado con contratos CAS hasta diciembre de este año. Entonces no se puede sacar a nadie porque en julio les firmaban la extensión por 6 meses y gente que no está haciendo en algunos casos nada. Hay gente valiosa, es cierto, pero hay gente que lamentablemente es producto de favores políticos, del humanismo. Entonces a todo eso se están enfrentando los ministros. Y por otro lado... Sí, permíteme una interrupción, sí. Juan, disculpa, está declarando en estos momentos el Contralor General de la República, Eder Alarcón. Adelante, escuchamos. Se determinó un informe de tipo penal con un presunto perjuicio económico de 13.615.000. También tenemos la Municipalidad Provincial de Abancay, otro informe que se concluye en este periodo, donde se verificó la ejecución de obras de parques, mercados, puentes metálicos y otros. El monto involucrado en esta auditoría es de 197 millones, redondeando. Y el presunto perjuicio penal también es de 47.906.000. También tenemos otro del Gobierno Regional de Arequipa, el caso emblemático para esta región, autopista Arequipa-La Joya, donde el monto involucrado es de 272.525.000, se determinó una responsabilidad penal, generando un presunto perjuicio económico de 68.444.000. Pasamos ahora al Ministerio del Interior. Se concluyó el informe de la adquisición de los 800 patrulleros inteligentes, donde el monto involucrado es 28.702.000. El presunto perjuicio económico es $1.962.000. Se ha generado una carpeta de control. O sea, cuando digo carpeta de control es que ya es otro producto de la Contraloría donde ya se le ha comunicado al Ministerio Público los resultados, donde solamente figura todo el caso descrito, la relación de los involucrados, los presuntos involucrados, y también la descripción del caso para que el fiscal tipifique qué tipo de delito es. Este caso ya lo tiene la Fiscalía, la supranacional de su poder. También tenemos la adquisición de los 2.108 patrulleros Sanjo. Ahí hemos intervenido de carácter preventivo, porque todavía estos equipos o patrulleros están en proceso de recepción. Otro tema emblemático, la adquisición de 2 aviones Spartan, los C-27. Tenemos una carpeta, un informe con responsabilidad penal. El monto involucrado son $121.986.000. Estamos escuchando parte de las declaraciones del Contralor Eder Alarcón, la presentación de los resultados de las auditorías que han realizado. Esto es en la sede institucional de Jesús María de la Contraloría General de la República. Continuamos en estudios con el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Luego le voy a preguntar también sobre el Contralor, ¿qué opinión tiene sobre ella? Que le metieron sus palos al inicio, el propio presidente Kuczynski lo maleteó. En fin, yo tengo una opinión formada sobre el tema, pero luego le voy a pedir la suya a Juan Cheput. Te interrumpí sobre el tema de las reformas. O sea, ¿tú sientes que la caja fiscal es el principal freno para poder hacerlas? Claro, en esta parte inicial sí, porque este presupuesto depende de lo que gestionó el gobierno anterior, pero en este interín, yo de fuente directa sé perfectamente que se están preparando un cúmulo de reformas, ¿no?, que va a liderar el premier Fernando Zavala, y eso se va a dar en la segunda etapa. Ahora, mira, en sectores como salud, por supuesto, mira lo que hemos encontrado en salud hemos encontrado fogados. Terrible es lo de salud. Y la verdad es que es impresionante lo que sucede, inclusive con disposición de enfermeras. Las enfermeras están sufriendo un drama tremendo, los mismos médicos. Y mira, yo he tenido oportunidad de reunirme con las enfermeras
Y ellas no están reclamando aumento de sueldo ni cosas por el estilo, están reclamando guantes, están reclamando medicinas, insumos para laboratorios, muda de sábanas, predisposición de los médicos para poder operar. O sea, reclaman para sus pacientes, porque la situación de colapso en la cual lo dejó el humanismo realmente es terrible, ¿no? Entonces ahí tiene una ardua labor la No pensaban recibir esa herencia, ¿no? Sobreestimaron yo creo el que estado de situación que recibían. Ya estaba en cierta medida eso indicado en los informes de transferencia, pero la realidad ha sido peor que lo que aparecía en blanco y negro, ¿no? Claro, Entonces, 10 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa, ¿te parece? Y regresamos acuerdo, un por instante supuesto. más para conversar sobre el tema del Contralor. En un instante regresamos aquí. En Radio Exitosa nos acompaña el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. A propósito de las declaraciones del Contralor, no me pareció elegante que el gobierno los zamaquee tan pronto por algunas observaciones vinculadas además a procesos que no eran de este gobierno, sino del gobierno anterior. Y donde claramente, por lo menos es mi impresión, hay muchos lobbies pues interesados en que muchos temas no se toquen, ni se levanten, ni se aireen, ¿no? ¿Eso se ha recompuesto o hay todavía malquerencia respecto al Contralor en la bancada oficial y en el gobierno? En absoluto. Nosotros reconocemos que en un principio hubo algún tipo de disidencia o malestar con algunas declaraciones del Contralor, sobre todo vinculadas a obras que iban a continuar adelante, pero luego hay pleno respeto institucional y el presidente así lo ha manifestado, ¿no? Se respeta la Contraloría como tal, se respeta su rol fiscalizador y de control preventivo, vamos a ver la forma de trabajar y lo único que nosotros invocamos... Además, si pueden trabajar con una bancada de 73 congresistas en contra, ¿cómo no van a poder trabajar con un Contralor? No, y además la Contraloría es absolutamente necesaria y lo que está planteando ahorita en términos municipales es algo en lo cual debería profundizar, pues yo creo que si bien es visible la corrupción que puede haber a nivel del gobierno central, la más lamentable es la de los gobiernos locales y muchas veces pasa desapercibida por falta de capacidades de la Contraloría, así que definitivamente tiene que poner los reflectores allí, pero de nuestra parte, en la actualidad hay respeto a la institución de la Contraloría y no tenemos ningún tipo de malestar ni desavenencias con él. Ahora, se ha fortalecido Fernando Zavala, ¿no? Cuando PPK gana la presidencia, muchos decíamos, y me incluyo, que el premier no era tan importante, porque él iba a ser una suerte de gran premier, una figura política que no existe, claro, pero su pasado ejecutivo, digamos, lo conducía a ser él, el gran premier de la República, y que el premier iba a ser una suerte de sub o vicepremier. En los hechos ha terminado ocurriendo que el premier efectivo ha sido Fernando Zavala, se ha empoderado con esta delegación de facultades, lo cual es una buena noticia para el gobierno también, ¿no? Por supuesto, porque le da jefatura al gobierno, Así ¿no? es. El presidente se encarga del Estado y la jefatura de gobierno la tiene claramente Fernando Zavala, lo cual me parece muy bien, tiene buenas relaciones con la presidencia del Congreso, tiene un gabinete que con algunas excepciones está trabajando muy bien, algunas excepciones no diciendo que lo voten ni cosas por el estilo, ¿no? Sino que lamentablemente ajustar el paso. Están ajustando el paso poco a poco, al menos ya algunos de ellos ya quieren declarar, formar opinión, y por otro lado hay una bancada que también está colaborando con el gobierno. Ahora, la figura de Fernando Zavala es en estos momentos muy importante en términos políticos, que creo yo que es el papel de un premier. Y digo eso porque en la delegación de facultades se hizo política. Claro. En la gestión del gobierno es sobre la base de la política. Y obviamente la relación con su propia bancada y con el Parlamento también es eminentemente política. Entonces yo creo que Fernando está actuando muy bien y se ha convertido en una figura importantísima en este gobierno. Fernando Zavala y Luz Salgado, ¿no? Bueno, Luz Salgado del Congreso también es una grata sorpresa. Bueno, no tanto grata sorpresa, sería injusto con ella, pues tiene una larga trayectoria. Claro. Creo que la presidencia del Congreso... Ya ha tenido, claro, la gente la recuerda por el Vladivideo, ¿no? Pero ella ha tenido actos y gestos políticos de, Mira, yo he tenido gran oportunidad, trascendencia, ¿no? yo he tenido oportunidad Cuando se cae el fujimorismo, ella mantuvo un eje de conducta que permitió que la transición se condujera a buen puerto. Mira, algunos le atribuían a ella cosas que eran absolutamente falsas, y te lo digo yo porque yo he sido testigo de excepción de la forma como se ha desenvuelto fuera del Parlamento Luz Salgado, con una honestidad absoluta y con una serie de carencias que demuestran su honestidad. Pues si ella hubiera tenido riquezas, no hubiera pasado ningún tipo de carencia. Y por lo tanto yo creo que el papel que ella está jugando ahorita es fundamental. Ha demostrado objetividad. Obviamente habrá momentos de encontronazos, pues ella es parte importante del fujimorismo, pero esa es parte de la política. O sea, no pidamos tampoco pues una política celestial. Sí, claro. No, va a haber momentos en los cuales Además el vamos a fujimorismo enfrentar. es tosco.
va a hacerlo en siempre. algún momento ha dicho que no se sorprendan con que nos tomemos un decreto de ley. Bueno, antes de que se lo tumbe va a tener que haber una batalla, argumentos, polémica, de debates, antes de que lleguen a ese final. Pero es parte del Congreso, no pidamos tampoco un Congreso celestial en el cual todo el mundo se esté cantando como en un coro de la iglesia, ¿no? O sea, va a haber momentos de disputa, momentos de conflicto, momentos en el cual vamos a tener que defender nuestros puntos de vista, en algunos casos de manera apasionada, en otros casos más reflexiva, pero esa es la política. Y al final eso le conviene al país, ¿no? El diálogo de sordos, el pensamiento único, no le hacen bien a ningún país. La crítica es buena. Por eso cuando salen los amigotes a defender a alguien, lo único que están haciendo es daño. Exacerbando más y sobre todo comportándose como se comportaba Alberto Fujimori. Que cuando criticaban a Alberto Fujimori en el 97-98 de inmediato te hacían apanado. Claro. Eso que critican a Fujimori y su comportamiento son los primeros que salen a defender a los amigotes diciendo hoy no se metan con él. La crítica es buena porque te hace mejorar. Cuando no hay crítica te crees el cuento de los malos amigos que nunca te dicen tus defectos y por lo tanto se generan situaciones que pueden llevar a la crisis política. En todo país es importantísima la crítica porque genera las corrientes necesarias para promover un cambio, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, nos ha acompañado. Nos vamos un instante con Fiorella Cruz, información en vivo desde La Victoria, recorriendo postas y hospitales. Adelante, Fiorella, te escuchamos. Sí, Juan Carlos.